El primer delineador fue inventado por un ángel. La primera espada la forjó un ser celestial, y Dios los castigó por enseñar belleza y muerte. Bienvenidos al primer episodio de la serie que la Iglesia prohibió. El libro de Enoc fue leído por Jesús y citado en la Biblia, específicamente en Judas 1, versículos 14 y 15. A pesar de esto, fue eliminado del canon oficial en el Concilio de la Odisea, en el año 364 después de Cristo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué secreto era tan peligroso que decidieron ocultarlo? La respuesta es simple. Revela verdades demasiado reales. Hoy vamos a explorar cómo 200 ángeles bajaron del cielo y corrompieron a toda la humanidad para siempre. Estamos en el año 4000 a.C. 200 ángeles, liderados por un ser llamado Shem-Hasa, se reúnen en la cima del monte Hermón. No están ahí para adorar a Dios, sino para hacer un pacto prohibido. Juraron todos juntos y se ataron con una maldición mutua. Su plan era bajar a la tierra, tomar esposas humanas y enseñarles conocimientos prohibidos. Eran 200 en total los que descendieron en los días de Jared sobre la cumbre del monte Hermón. Este acto de rebelión no fue impulsivo, fue un juramento deliberado contra el orden divino, un desafío directo a la autoridad de Dios. Una vez en la tierra, cada uno de estos ángeles caídos, también conocidos como los vigilantes, compartió un conocimiento específico. Cada uno tenía una especialidad, un don oscuro que entregaron a los humanos. Azazel, uno de los líderes, enseñó a los hombres el arte de la metalurgia, cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró los metales de la tierra y cómo trabajarlos para crear armas letales y adornos ostentosos. Otro ángel, Azael, se enfocó en la belleza y la vanidad. Enseñó el uso del maquillaje, específicamente el antimonio para embellecer los párpados, la creación de brazaletes, adornos y el uso de tintes y piedras preciosas. Otros ángeles como Baraquel enseñaron la astrología y Cocabel reveló los secretos de las constelaciones. El libro de Enoc lo describe así. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos y corazas, y les mostró los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras costosas, y toda clase de tintes. Y hubo gran impiedad, y fornicaron, y se corrompieron en todos sus caminos. Las consecuencias de estas enseñanzas fueron inmediatas y devastadoras. El conocimiento que los ángeles compartieron desató el caos en la tierra. En las mujeres, fomentó la vanidad, la seducción y la lujuria. La belleza, antes natural, se convirtió en una herramienta de poder y manipulación. En los hombres, el conocimiento de las armas despertó la ambición, la codicia y la sed de sangre. La guerra se extendió por el mundo como un incendio forestal. La tierra, que había sido creada en armonía, se llenó de injusticia, violencia y corrupción. El texto sagrado lo dice claramente. Y comenzó a haber mucha impiedad, y cometieron fornicación, y se extraviaron y se corrompieron en todos sus caminos. Ahora pensemos en nuestra era. La industria global de la belleza mueve más de $500 mil millones al año. El gasto militar mundial supera los $2 billones anuales. Es solo una casualidad que las dos enseñanzas principales de estos ángeles caídos, la belleza artificial y las armas, sean dos de las industrias más grandes y problemáticas de nuestro tiempo? ¿O estamos viviendo el legado directo de su rebelión?
La corrupción llegó a tal punto que la creación misma clamaba a Dios por justicia. Y Dios respondió. No podía permitir que su creación fuera destruida desde adentro. Envió a sus arcángeles más poderosos para ejecutar su sentencia. A Miguel le ordenó atar a Shemhasa, el líder de los rebeldes. A Gabriel encomendó la destrucción de la descendencia de los vigilantes y las mujeres humanas, los gigantes conocidos como Nefilim. Y a Rafael le dio una de las tareas más terribles: castigar a Azazel, el ángel que enseñó la guerra y la vanidad. La orden fue explícita y aterradora. Y al otro, Azazel, átalo de pies y manos y échalo en la oscuridad, y haz una abertura en el desierto, que está en Dudael, y échalo allí, y ponle encima piedras puntiagudas y agudas, y cúbrelo de tinieblas, y habite allí para siempre. Un castigo eterno, enterrado vivo en la oscuridad, bajo rocas afiladas. Pero ¿dónde está exactamente Azazel hoy? El libro de Enoc menciona un lugar llamado Dudael. Muchos eruditos bíblicos y arqueólogos creen que Dudael es una referencia a un área desolada cerca de Qumrán, la misma región donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Se especula que en una de esas cuevas profundas y oscuras, más allá de donde los arqueólogos se han atrevido a explorar, se encuentra la prisión de Azazel. La leyenda dice que su influencia maligna todavía emana de ese lugar, una oscuridad palpable que se filtra en el mundo. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío sin motivo aparente? ¿Una sombra de desesperación que no puedes explicar? Tal vez, solo tal vez, estés sintiendo el eco lejano del prisionero más antiguo y peligroso del mundo. Si este video te voló la cabeza y te hizo cuestionar todo lo que creías saber, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que viene. En nuestro siguiente episodio, exploraremos la historia de los hijos de los ángeles caídos, los gigantes que comieron humanos y luego se comieron entre sí. Déjame una pregunta en los comentarios. ¿Usarías maquillaje o joyas si supieras con certeza que su origen es angelical y prohibido? Nos vemos en el próximo video.